Compartimos pantalla. Bien, radiaciones electromagnéticas, nuevo tema para la carrera de electrónica. Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿ya? Las radiaciones electromagnéticas es un tema bien importante en su formación. Las radiaciones electromagnéticas están formadas una combinación de campos eléctricos y magnéticos que se propagan a través del espacio en forma de ondas portadoras de energía, ¿no? Estas ondas tienen vibraciones de forma perpendicular en dirección de la propagación de velocidad de la onda, ¿ya? Las ondas electromagnéticas necesitan de un medio material para propagarse. Estas ondas electromagnéticas incluyen la luz visible, las ondas de radio, televisión y telefonía. Todo se propaga en el espacio, ¿no? A velocidad constante de 300.000 kilómetros segundo, ¿no? Pero no infinito. Hablando de las ondas electromagnéticas, ¿no? Se presentan, ¿no?, de esta forma, ¿no? La parte vertical es el campo eléctrico y la parte horizontal es la vez el campo magnético, ¿no? Sobre ellos son los campos electromagnéticos, están en fase de novena, se transportan gracias a una velocidad de propagación. El espectro de radiación electromagnética, las muestras difieren en las diferentes regiones, ¿no? Y son las siguientes, ¿no? Las ondas de radiofrecuencia, ¿no? Radiofrecuencias, estas son utilizadas para propagar señales de radio y televisión, ¿no? Las microondas se utilizan en el radar y otros sistemas de comunicación. Las microondas, ¿no? Aquí son las características de las longitudes de ondas y estas son las frecuencias. La luz o espectro visible, la luz visible, ¿ya? Tiene una estrecha banda, ¿no? Y están formadas por longitudes en la cual afecta más que todo a la retina, a la sensibilidad del hombre, ¿no? Las ultravioletas, su energía involucra muchas de las ultravioletas, involucra regiones químicas y sus efectos van a ser también químicos. Después tenemos los rayos X, ¿no? Tienen numerosas aplicaciones, más que todo en medicina. Y los rayos gamma, estas ondas electromagnéticas, son de origen nuclear, ¿no? Y se superponen a los rayos X. Entonces, esto es más poderoso incluso que los rayos X, los rayos gamma. Tenemos propiedades de las radiaciones electromagnéticas. Las propiedades van a ser: no tienen masa, no tienen carga eléctrica, viajan a la velocidad de la luz, tienen energías diferentes y mensurables de frecuencias y longitud de ondas. Quiere decir que estas energías tienen diferentes frecuencias y también longitudes de onda. El pulso de onda. El pulso es una perturbación de corta duración, ¿no? En su estado natural, se transmite a través de un pulso con una sacudida de una cuerda, ¿no? Tenemos también otro pulso que podemos encontrar lanzando una piedra al agua, o un golpe a la mesa, o también una detonación en el aire. Son pulsos de corta duración, ¿no? Estos pulsos de ondas ligeras son aquellas que se consideran que se desplazan siempre en la dirección X positivo, ¿no? Y con una amplitud, frecuencia angular y un número de onda. Cuando hablo la secuencia de pulsos, es constante, se repite, ¿no?, en partes iguales, ¿no? En partes iguales. En este caso, la sucesión de pulsos en la misma dirección que se considera desde en la misma dirección del X positivo, con su respectiva amplitud, frecuencia angular y el número de ondas. Cuando hablo de la onda, una onda es una perturbación, ¿no?, que se propaga en un medio o incluso en el vacío. Necesitan de un medio material. Se llaman también ondas mecánicas, o sea, en este caso el mundo material son las ondas mecánicas. Las únicas ondas que se propagan en el espacio son las ondas electromagnéticas. Según el tipo de propagación se clasifican en dos tipos.
Lo primero son ondas longitudinales. Estas ondas longitudinales son compresibles o de esparcimiento, ¿no? En un medio. El tipo de ondas sonoras es un resorte que comprime y se estira en un lugar de onda. Entonces aquí se comprime y aquí se está estirando en cuestión de las longitudes de onda. Las ondas transversales, que esto corresponde más que todo a la carrera de electrónica, donde sí esto se lo van a ver en la experiencia de trabajo, incluso en las señales que corresponden a las máquinas que se enfocan, por ejemplo, en la corriente y la tensión. Son ondas que se caracterizan donde tienen crestas, en la parte superior son las crestas, y valles que es en la parte inferior. Por ejemplo, es una superficie que se arroja al lago, ¿no? Entonces, por lo tanto, van a tener estas características. Esto llegará a ser la longitud de onda. La onda que va a encontrar la amplitud más máxima va a ser esta característica, ¿no? Que sucede, por ejemplo, cuando se aplica una cuerda extensa y se hace, por ejemplo, ondas en este sentido, ¿no? Cuando se aplica una cuerda y se hace y se enfoca en las ondas, en ondas senoidales. Los parámetros que se mide una onda. Los parámetros de una onda, vamos a empezar a caracterizar una onda. ¿Qué tiene una onda, no? En este caso, por la longitud de onda, dice, es distancia en movimiento. Es idéntico a un ejemplo, dice, de entre crestas o valles. ¿Qué quiere decir? La longitud de onda va a ser medible entre las dos crestas, o también los valles, que van a ser la longitud de onda. Después tenemos otro aspecto que es bien importante de la onda, es la amplitud, que se identifica con la letra A mayúscula. El valor máximo que adquiere es el valor máximo que adquiere de una oscilación o de una onda. Después tenemos el periodo. El periodo se va a interpretar con la letra T mayúscula, ¿no? Tiempo que tarda en ejecutarse una onda o una vibración completa, que quiere decir tiempo que tarda en hacer una vuelta, en este caso una vibración, parte de este punto y llega al mismo punto. Entonces eso llega a ser una onda, ¿no? Y se mide por ejemplo el periodo en segundos, o también se puede medir ciclosegundos, se representa por la letra T mayúscula. Cuando hablamos de las frecuencias, en algunos textos viene enfocado de esta manera, ¿no? El lambda, y este sería la frecuencia, es el número de ondas producidas por un segundo, ¿no? Entonces la frecuencia se indica con la letra F y se mide el ciclo segundo o 1 sobre el segundo, o también se puede medir en hertz, 1 sobre el segundo. En el ejemplo que tenemos, bajas frecuencias, las longitudes son más esparcidas, pero altas frecuencias, las longitudes de onda, entonces van a ser más constantes y más cargadas, ¿no? Por lo tanto, la frecuencia, en el caso, por ejemplo, entre el periodo y la frecuencia vamos a tener en este sentido. Aquí, en esta onda, tenemos 3 frecuencias, entonces, en un solo periodo. El periodo va a ser, el periodo es un segundo y tenemos 3 frecuencias. Entonces, se interpreta de esta forma. Y el otro aspecto, por ejemplo, cuando hablamos de la velocidad de propagación, esta onda se va a propagar siempre con una velocidad. ¿Qué quiere decir? Es la relación existente entre el espacio recorrido, que es la longitud de onda, y el tiempo empleado en que recorre. Es decir, la velocidad de propagación es longitud de onda sobre el periodo, pero también puede interpretar en función de la frecuencia por la longitud de onda, ¿no? Como dice, ¿no? Indica la velocidad es igual al producto de la frecuencia por la longitud de onda. ¿Cómo se llega a esta fórmula? El periodo es 1 sobre la frecuencia, entonces en vez de poner aquí el periodo, entonces va a llegar a multiplicarse frecuencia por la longitud de onda. Cuando hablo de problemas de aplicación, dice calcule el periodo de una onda cuya frecuencia es de 20 Hz. Aquí tenemos el dato de 20 Hz, es 1 sobre el segundo y debo encontrar el periodo. La fórmula es 1 sobre la frecuencia, sustituyendo es 1 sobre 20, y aquí tenemos
la ley de las fracciones, este segundo va a venir aquí y multiplicar. El resultado va a ser 0.05 segundos. Segundo problema, dice, sea una onda de 12 metros de longitud, se propaga con una velocidad de 6 metros por segundo, dice, calcule el periodo y la frecuencia. Tengo aquí los datos, aquí la longitud de onda, que es 12 metros, y la velocidad de 6 metros segundo. Me pide en primera instancia el periodo y la frecuencia. Calculo en primera instancia el periodo. El periodo, aquí tengo la velocidad, es longitud de onda sobre el periodo. Entonces, para despejar el periodo, debo que este que está dividiendo va a pasar a multiplicar, este que multiplica pasa a dividir. Por lo tanto, el periodo es longitud de onda sobre la velocidad. Reemplazo 12 sobre 6, regla de fracciones, este segundo se viene aquí y se simplifican las, las distancias y vamos a tener como resultado 2 segundos. Para encontrar la frecuencia, es 1 sobre el periodo y reemplazo 1 sobre 2, el resultado me va a salir, esto es 2 segundos por si acaso, me va a salir 0.5 Hz. Seguimos haciendo. El tercer problema dice, una onda se propaga con una velocidad de 25 metros segundo con un periodo de 0.4 segundos. Dice calcular la longitud de onda. Entonces vamos a tener la longitud de onda. Tenemos los datos 25, 0.4 como periodo. Hago la fórmula. Aquí tengo velocidad, longitud de onda sobre el periodo. Debo encontrar la longitud. La longitud que hace el periodo viene aquí a multiplicar. Por tanto, esta es la fórmula. Reemplazo esos datos. Tengo 25 la velocidad y 0.4 el periodo. Y el resultado vamos a tener 1 metro. Se van a simplificar segundos con segundos, solamente me queda 1 metro. El cuarto problema de Dengo es un vibrador genera en la superficie del agua 8 centímetros de longitud y una velocidad de 0.16 metros segundos, ¿no? Dice calcular el periodo y la frecuencia. Aquí tengo los dos datos, 8 segundos en metros, 0.08 metros, y la velocidad 0.16 metros segundos. Debo hallar el periodo y la frecuencia, la forma. Despejo de ahí el periodo en forma cruzada, longitud de onda sobre la velocidad. La sustituyo, 0.08 sobre 16, el resultado es 0.5 segundos. Vamos con la frecuencia. La frecuencia es 1 sobre el periodo. Reemplazo 1 sobre el periodo que es 0.5, el resultado me va a dar 2 Hz. Sí. Cuando hablo de la ecuación de una onda viajera en función sonoridad, ¿no? Se desplaza siempre de izquierda a derecha, tiene la siguiente expresión. Entonces, esta es la expresión de la longitud de onda, es la amplitud, ¿no? Esto es el número de onda y este va a ser la frecuencia angular en respectivo del tiempo. Cuando hablo de una función de onda, es una función matemática que describe perturbaciones que se propaga siempre con una velocidad constante de forma fija, ¿no? Y no se deforma en su traslado, ¿no? La ecuación de onda debe servir para determinar, ¿no?, en qué medio se está desplazando. Y el último, la ecuación de onda se puede interpretar de esta manera, y en función de la distancia y el tiempo, ¿no? No puede expresarse en magnitudes y parámetros de un movimiento ondulatorio, ¿no? Este llegaría a ser la amplitud y la elongación máxima para esta ecuación, ¿ya? Y las características que tiene una ecuación de onda va a ser la A, la amplitud que se mide en metros, la K, en este caso, por ejemplo, la velocidad de frecuencia, la W, es radianes sobre segundo, y el número de onda, que es la K. Entonces, lo que tenemos que tener claro, la frecuencia angular es 2pi sobre el periodo o también la frecuencia angular 2pi sobre por E. Y el número de onda es 2pi sobre la longitud de onda. Estas características debo manejar cuando hablo de una función de onda senoidal. Cuando tengo que aplicar un ejemplo, dice, no, la ecuación y 0.04 sin 16 pi x más 4 pi t describe una onda, ¿no?, donde
está en sistema internacional. ¿Qué quiere decir sistema internacional? Que la Y se mide en metros, X en metros, el tiempo en segundos, entonces está en el sistema internacional. Me pide, dice, la amplitud, la frecuencia angular, número de onda, longitud de onda, la frecuencia, el periodo y la velocidad de propagación. Tengo la expresión Y ascende KX más BWT. Entonces, y hay que empezar a combinar. Entonces, fíjense bien, la A va a ser la amplitud, este va a ser el número de onda y esta es la frecuencia angular. Entonces empiezo a describir la situación de la onda, porque tengo en primera instancia amplitud de la onda. La amplitud de la onda es 0.04 metros, el inciso A. El inciso B, la frecuencia angular. La frecuencia angular es 4pi. Esta es la frecuencia angular. La frecuencia angular va a ser 4pi radial segundo. Inciso C me pide el número de onda. El número de onda es 16pi, ¿no? Este es radial metro. En algún caso el radial no se toma en cuenta, se sobreentiende que es 1 para algunos ejercicios. La longitud de onda, tengo aquí la fórmula 2pi sobre la longitud de onda. Despejo la longitud de onda, va a venir aquí a multiplicar y la acá va a venir a dividir. Y la acá tengo como valor de 16pi. Entonces me va a dar como resultado 0.0125 metros. Después tengo la frecuencia. La frecuencia es 2pi por f. Despejo de aquí la frecuencia. De aquí, este 2pi viene a dividir, por lo tanto es 4pi, 1 sobre segundo, sobre 2pi, me va a dar el resultado 2 Hz. Luego tengo el periodo. El periodo, usted sabe muy bien, es 1 sobre la frecuencia, por lo tanto me va a dar 0.5 segundos. Y el último es la velocidad de propagación. La velocidad de propagación es longitud de onda sobre el periodo. La longitud de onda 0.025 dividido entre 0.5, resultado 0.25 metros segundo. Y la que viene son prácticas de problemas donde deben desarrollarlo hasta la otra semana. Por lo tanto, vayan sacando fotos y voy a dejar de compartir la pantalla.